¿Cuántos están listos para conquistar? Ya se oye mejor. Y el conquistar no depende de ti, no depende de tus fuerzas, no depende de lo que tú puedas hacer. Depende de aquel que ha dado su vida por ti, de aquel que mora dentro de ti. Él es el que conquista, Él es el que pelea tus batallas. Él es el que va delante de su pueblo, conquistando, derribando, destruyendo, asolando. Así que si tú y yo tenemos esa revelación en nuestro interior, tú y yo vamos a caminar realmente como nos corresponde caminar. Quiero ir a 2 de Corintios. ¿Qué capítulo? Capítulo 10, versos 3 al 6. Yo creo que ya si ahorita les pidiera que lo dijeran de memoria, yo esperaría que lo pudiesen expresar, pero en la manera en cómo el Señor nos ha ido revelando. Y te lo voy a leer de esta manera. No es mi nueva traducción viviente. Es la palabra de Dios expresada de acuerdo a su sabiduría. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas a través de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo lugar alto que rivaliza contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando listos de manera apresurada para castigar toda desatención a la voz de Dios, cuando vuestra obediencia sea cumplida y hayas atendido la voz de Dios. Yo creo que pudiste lectura porque voy cambiando ciertos términos, y eso es por el entendimiento que hemos tenido, por el tiempo que hemos estado estudiando. El Señor se ha estado moviendo en esta mañana, y algo que va a hacer, el Señor me lo confirmaba a través de una persona que se me acercó en la mañana y me preguntaba: oiga, he pasado estas situaciones en esta semana, y ha estado sucediendo esto y ha estado sucediendo aquello, y lo que podía yo entender a través de lo que esta persona me dijo es lo que el Señor efectivamente quería hacer el día de hoy, lo que Él quería establecer en nuestros corazones y la manera en que Él quiere moverse. Yo espero que ya el nivel de madurez que cada uno de nosotros hemos alcanzado permita que la obra que el Señor quiere hacer realmente se establezca en cada uno. Como te digo, el Señor no va a obligar absolutamente a nadie. El Señor se manifiesta y obra de manera particular. Él obra en maneras en las cuales tal vez tú y yo no pudiésemos entender de una manera tan clara, pero el Señor quiere seguir estableciéndonos en la libertad. Y te comencé preguntando en esta mañana si tú estabas listo para conquistar, porque aquellos que conquistan son aquellos que han salido de un proceso de esclavitud, son aquellos que han salido de ese Egipto donde estuvimos cautivos y presos. Y el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas de una manera tan peculiar y tan particular que a mí me sorprende cómo el Señor fue armando todo el rompecabezas. Él trajo una visión en la cual mostraba como un mapa y solamente nos permitía ver parte de lo que ese mapa mostraba. Y a medida que íbamos avanzando, Él iba como descubriendo ese mapa, de tal manera que cada vez que tú y yo avanzábamos domingo a domingo en lo que el Señor estaba haciendo, podíamos entender lo que el Señor, hacia dónde el Señor quería movernos a cada uno de nosotros. Y hoy tú puedes ver que en el verso 6 de 2 de Corintios capítulo 10
Dice, estando prontos, y hablamos de esto la semana pasada, como era algo en lo cual tú y yo deberíamos estar listos y que debería llevarse a cabo de manera apresurada. Dice, para castigar toda desobediencia. Y cuando aquí la palabra está hablando acerca de desobediencia, está refiriéndose a cuando tú y yo desatendemos la voz de Dios. Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere llevarte a que tú conquistes, a que tú llegues a la tierra de promisión. Pero el Señor no solamente te dice, te voy a introducir y te voy a llevar en el camino. Va a haber gigantes que vas a tener que conquistar, va a haber pueblos que tú vas a tener que echar fuera. Así que cuando el Señor te está diciendo que tú y yo debemos estar listos para castigar toda desobediencia o toda desatención de la voz de Dios, es porque tú y yo vamos a estar capacitados o habilitados para escuchar la voz de Dios, para ejecutarla y para caminar en ello. Pero eso depende de ti, depende de mí, depende de que nuestra voluntad esté rendida y sometida a nuestro Dios. Entonces en el verso 6 yo te leería de esta manera: y estando listos de manera apresurada para castigar toda desatención de la voz de Dios, cuando tu obediencia sea el resultado de haber atendido de manera personal y particular la voz de Dios. Así que tú y yo vamos a caminar en ello. Quiero que me acompañes al Salmo 91. Hoy realmente no voy a predicar, simplemente te estoy dando algunas partes de la escritura, pero no es a nivel de un mensaje el día de hoy, porque lo que el Señor quiere hacer es algo práctico en tu vida. Así que yo te voy a pedir que estés muy atento, que estés con un corazón dispuesto, que estés con una actitud correcta delante de Él por lo que Él quiere hacer en tu vida, de tal manera que cuando Él actúe, tú estés listo para recibir lo que Él quiere darte. En el Salmo 91, en el verso 14, vamos a darle lectura de los versos 14 al 16, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo creo que este salmo es muy conocido y el problema no está en el salmo, está en nosotros. ¿Cuántas personas tú conoces que ponen este salmo ahí en un lugar especial en su casa y abren una Biblia y la dejan ahí puesta, creyendo que el salmo es el que les va a traer la protección a su hogar? No funciona de esta manera. En el verso 14 está plasmada la condición para que ese Salmo 91 se cumpla. Por cuanto en mí, ¿qué dice? Ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Y entonces todo lo que viene adelante de esta frase es todo lo que el Señor va a hacer en respuesta a que tú atiendes su consejo, a que realmente pones tu amor en Él, atiendes a su voz, escuchas su voz y sobre todo la pones por obra. Tú recordarás palabras del Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, es decir, si tú has puesto tu amor en mí, entonces vas a actuar en consecuencia de aquello que tú has decidido. A donde tú pones tu amor, tu vida va dirigida hacia ese punto. Así que si tu amor ha sido depositado en nuestro Dios, si tú has puesto tu amor en Él, entonces todo lo demás que dice el Salmo 91 va a venir a cumplimiento en tu vida. Pero no solamente es decirle de labios para afuera, yo te amo, porque muchas veces así somos. Y no solo con Él, a veces hasta con el que está a nuestro lado, sí, te amo. Muchas veces hemos bromeado y hemos dicho con mi esposa, pues el amor es acción. No solamente me digas te amo, las palabras se las lleva el viento, pero lo que tú hagas realmente va a demostrar lo que hay detrás de esas palabras.
Lo mismo va a suceder con nuestro Dios. Cuando tú tienes una relación, como bien decía Fer, cuando tú tienes una relación de intimidad se nota. Y eso se ve reflejado en tu vida y en tu diario caminar. De tal manera que cuando tú has puesto tu amor en Él, entonces Él va a empezar a transformar tu vida y a llevarte a donde Él ha dicho. Porque en cada uno de nosotros tenemos una tierra de promisión delante. A cada uno yo estoy seguro que el Señor le ha hablado y le ha dicho: yo quiero que tú seas esto. Yo quiero llevarte a tal punto. Y si tú no tienes una palabra de dirección de parte del Señor, ven al proyecto Salomón, seguro ahí el Señor te va a hablar. Y Él va a decirte exactamente a dónde quiere llevarte. Pero el problema es que también a veces cuando el Señor habla, cuando Él te dice a dónde quiere llevarte, encuentra en nosotros un corazón duro. Es decir, no, yo no quiero lo que tú quieres. Yo quiero llegar a ese punto sin pagar absolutamente ningún precio en el camino. A mí solo trasládame. ¿Por qué no puedes mandarme a mí un carro de fuego que también me tome aquí y me ponga donde ya me dijiste que me vas a llevar? Muchas veces lo que queremos es eso. Queremos ser solamente transportados de un punto a otro sin pagar absolutamente ningún precio. Y delante del Señor nada es sencillo en tus propias fuerzas, desde luego. Pero tú y yo tenemos al Santo Espíritu de nuestro Dios que guía nuestros pasos, que empodera nuestras vidas y que nos lleva a donde Él ha dicho que quiere llevarnos. El Salmo 91 está diciendo: yo también lo libraré. Y si tú y yo tenemos enemigos delante de nosotros, lo que Él va a hacer es librarnos de nuestros enemigos. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y la semana pasada tocábamos algo acerca de cuando tú y yo conocemos el nombre de nuestro Dios. Y como tú y yo debemos de tener testimonios frescos, testimonios constantes de lo que Dios es en nuestra vida. Yo estoy convencido de que recordar lo que el Señor hace es algo que nos ayuda a fortalecernos de fe en fe. Pero lo que no estoy de acuerdo es que te cicles en tu pasado y que vivas, como decimos, de glorias pasadas. Que digas: es que cuando yo era, entonces Dios se movía en milagros y hacía esto y hacía lo otro. Qué bueno que te haya tocado vivir todo eso. Pero si el día de hoy no está esa condición en tu vida, quiere decir que no tienes una verdadera relación con Dios. Porque cuando tú tienes una verdadera relación de intimidad con Dios, los testimonios de su poder se manifiestan día con día. Así que tú y yo debemos de mantener esa relación fresca con nuestro Dios, depositar nuestro amor, y el amor se cultiva todos los días. Ayer estuvimos en una reunión con matrimonios aquí en este lugar, y gracias a Dios por los matrimonios que vinieron el día de ayer. Platicábamos de algunas cosas y había matrimonios desde los que tienen muy poco de casados hasta los que tienen más de 40 años de casados. Más de 40 años de casados. Y compartíamos experiencias, y todos padecemos lo mismo, no importa si estás en el año 1 o estás en el 50. Todos padecemos lo mismo. Por ahí al final me dieron un tip de cuál era el consejo sabio de cómo mantener un matrimonio. No te lo voy a dar. Tienes que venir a la siguiente reunión de matrimonios, pero ahí lo vamos a revelar. Pero algo que podemos ver es que si algo ha mantenido a los matrimonios ha sido el amor. Un amor que debe ser cultivado todo el tiempo, un amor que tiene que ser atendido todo el tiempo. Con nuestro Dios pasa exactamente lo mismo. Tú y yo debemos amarlo a la manera que Dios estableció que debería ser amado. La manera de amarlo tú lo encuentras ahí en la palabra. Él dice: amarás al Señor tu Dios
Exacto, creo. Tengo fe en que lo dijiste bien. Dice, yo también lo libraré. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando por batallas recientemente? ¿Puedes levantar tu mano? No son todos. Voy a orar por los que no levantaron la mano. Para que el Señor los meta al horno. Ayer asamos unos bombones, pusimos una fogata, estuvimos ahí con los matrimonios, que al final ya no se querían ir y digo, no, ya vámonos, tenemos que hacer cosas para mañana. Y uno de los matrimonios dijo, no, yo no voy a asar ningún bombón, porque yo ya tengo un bombón en mi casa. Dije, ese sí es amor. Dije, de todas maneras, aquí está, te doy el instrumento que tienes que utilizar por si quieres un bombón. Me dice, no, pero fíjate lo que me dijo. Espérate, ahí viene lo bueno. Ahí no quedó todo, la historia continúa. Me dijo, no, ese es para que se lo claves a ella y la metas al fuego. Dije, no, entonces no es verdadero amor. Pero por otro lado sí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos ser transformados y ser purificados a través del fuego del Espíritu de nuestro Dios. Un fuego que no daña, un fuego que no lastima, un fuego que transforma. Así que tú y yo vamos a ser pasados por fuego. Así que si tú no has pasado por pruebas recientemente, al final quédate y oramos por ti. Porque lo que buscamos es que tengas testimonios fieles, frescos del poder de nuestro Dios en tu vida. Y la única manera de tener testimonios es atravesar situaciones difíciles. De otra manera, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a conocer al Dios que sana si nunca te enfermas? Aunque una de los deseos de Dios es que tú y yo no nos enfermemos. Ese es su deseo. El problema es que no entendemos o no tenemos la revelación de lo que Dios ha dicho de nosotros para poder mantenernos en esa condición. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy no quiero entrar por ahí. Acompáñame al Éxodo, en el capítulo 23. Éxodo 23, voy a darle lectura a partir del verso 20. Y aquí es donde te voy a pedir que ahora sí, si no has estado concentrado hasta este momento, ahora sí te concentres. Ahora sí prestes especial atención a lo que el Señor va a hablar, porque ese es el momento en el que el Señor va a empezar a trabajar en tu vida y va a prepararnos para algo que Él quiere hacer en este momento. Dice así la palabra de nuestro Dios: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aquí quiero hacer una pausa. Dice: aquí yo envío mi ángel delante de ti. Y lleva un propósito el haber enviado delante de ti. Dice: para que te guarde y te introduzca. Para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo ya he preparado. O sea, Dios no improvisa. Él ya tiene el lugar a donde te va a llevar a ti. Así que Él no sacó al pueblo de Egipto y le dijo: bueno, empiecen a caminar. Híjolas, ahí está el mar, ¿ahora qué hago? No. Ellos iban a pasar las circunstancias que se les presentaran enfrente, las iban a atravesar, porque delante de ellos
iba el ángel de Jehová. Y delante de tuyo y delante mío Dios mismo va. Aquí nos está refiriendo la palabra a que haya sido un ángel o un arcángel o alguno de cierto rango. Era Dios mismo el que iba delante del pueblo. Dice, para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero como siempre, vienen condiciones. Yo te digo, no puedo asegurar que el 100% de las palabras de Dios sean condicionales, pero yo creo que sí el 99.9%, así como las bacterias. El 99.9% de las palabras de Dios son condicionales. Dice, guárdate delante de Él. ¿Y cuál es la instrucción? Oye su voz, no la desatiendas. No seas rebelde, no la pases por alto. Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Dice, porque mi nombre está en Él. Y Jesús, estando en esta tierra, hablando con el Padre, Él está diciendo, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y tú puedes ver en este pasaje que el nombre que estaba en ese ángel de Jehová que iba delante del pueblo, sobre él estaba el nombre de nuestro Dios. No voy a entrar en más detalles, pero les he dado a conocer tu nombre. Dice, si en verdad oyeres e hicieres todo lo que yo te dijere, ¿qué dice? ¿Eso te anima? ¿O medio te anima? Entonces, ¿por qué no gritan amén? Con todas sus fuerzas. Porque dice, seré enemigo de tus enemigos. Como decía Fer, ya no somos enemigos de Dios, pero ahora Él se convierte en enemigo de nuestros enemigos. Es algo muy superior todavía. Así que Él va a ser enemigo de tus enemigos y Él va a afligir a los que te aflijan. ¿Quién es el que te aflige? Creo que solo aflige a la pastora. Él afligirá al que te aflige. ¿Sí lo crees? Él va a levantarse en contra de todo lo que se levanta en contra tuyo. Porque Él no va a detener el avance, ni va a desechar la obra de sus manos. Él te ha tomado, Él te ha elegido, Él te ha predestinado. Y si hoy por hoy no estás ya como un producto terminado, como Él te ve, porque Él ya te vio como un producto terminado, Él va a hacer todo lo necesario para que tú y yo lleguemos a ser lo que Él ya dijo que somos. Y te hemos hablado mucho acerca de cómo la realidad sobrenatural se establece en la realidad natural. Y lo que Dios ya ha hablado es algo que ya es. Falta que en nuestra esfera de lo natural se manifieste solamente, pero ya es una realidad. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú eres una oveja de su prado, dice la palabra de nuestro Dios, mis ovejas oyen mi voz. Pero no nada más la oyen, ¿qué más dice? Y me siguen. O sea, no, ay, qué padre escuchar la voz de Dios. Qué lindo. Y ya, ahí dejas la palabra y te vas. Yo ya escuché a Dios. Ajá, ¿y qué has hecho con esa palabra? Yo conozco a algunos de ustedes. Bueno, los conozco a todos, pero algunos de ustedes conozco las palabras que Dios ha hablado. Y a veces me entristece el que teniendo una palabra de Dios no camines en ella.
Pero ¿sabes cuál es nuestra función? Y hay algo que el Señor nos acaba de recordar en esta semana, que nosotros hemos sido puestos como atalayas. De tal manera que nosotros damos la palabra y al hablarla, si tú no caminas en ella, la responsabilidad está de tu lado, ya no del nuestro. Si Dios me da una palabra y yo no la hablo, la responsabilidad está de mi lado, no del tuyo. Así que todas las palabras que Dios ha hablado a tu vida vendrán a cumplimiento si tú las crees, si tú oyes esa voz y sigues en pos de esa palabra. Porque a donde esa palabra te ha establecido es el lugar de destino que Dios planeó para ti. ¿Por qué caminamos muchas veces en derrota? ¿Por qué caminamos no siendo lo que Dios ya dijo que somos? Porque no le creemos, o porque desatendemos la voz, o porque la voz que me habló, que era la de Dios, no me gustó lo que me dijo. Porque muchas veces desacreditamos la voz de Dios cuando no empata con mis planes, con mis propósitos, con aquello que yo quiero. No, esa no es la voz de Dios. No, Dios no puede ser así. Dios no quiere eso para mí. Una vez a uno de los jóvenes le decía yo, ¿qué vas a estudiar? Y ya me dijo. Y le dije, oye, ¿y le preguntaste a Dios si eso es lo que Él quería? ¿Que tú estudiaras? Y me dijo, no. Y dije, ¿y entonces por qué vas a estudiar eso? Pues porque es lo que quiero estudiar. Dije, ¿y por qué no le preguntamos a Dios? Y me dijo, no. Le digo, ¿por qué? Porque vaya a querer algo que yo no quiero. Entonces mejor yo ya decidí, ya me inscribí y voy a empezar. Dije, bueno, pues está bien, cada quien es libre de decidir sobre su propia vida. Pero qué mejor cuando el Señor te ha dado palabras y cuando tú escuchas esa voz y empiezas a caminar en esa dirección. Porque entonces ahí la bendición de Dios no se va a apartar en ningún momento de tu vida, por difícil que venga la situación a tu alrededor. No te estoy diciendo que si tú sigues el consejo de Dios no te va a pasar absolutamente nada y no vas ni a despeinarte en el proceso. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la bendición de Dios va a estar presente en tu vida de principio a fin en ese camino que tú debes andar. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y yo creo que cuando le dijo al pueblo, te voy a llevar a la tierra de promisión, pero vas a tener que pasar por todos estos, yo creo que por eso el pueblo decía, no, mejor nos regresamos a Egipto. Ahí por lo menos comíamos cebollas. De aventarme a todos estos feos, no, mejor me quedo en Egipto. Dice, a los cuales yo haré destruir. Iba la promesa delante de ellos, yo te voy a meter y no importa lo que tú atravieses, tú vas a llegar a ese lugar y yo te voy a dar esa tierra que fluye leche y miel y yo te voy a dar todo aquello que yo ya te dije que te di. ¿Por qué? Porque yo voy delante tuyo, Dios mismo va a ir delante de ti y va a destruir a tus enemigos, sus enemigos van a convertirse en los suyos y Él afligirá a todo aquel que se levante para afligirte. Así que no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo. ¿Y por qué el Señor nos llevó a derribar lugares altos y altares? Porque sabía que de alguna manera en el proceso en el que tú y yo hemos caminado y hasta el punto de nuestra vida en el que estamos, fuimos involucrándonos en aquellas batallas que el Señor nos llevó a luchar. Y en lugar de vencer, nos asociamos muchas veces con lo que debíamos haber vencido, edificando y levantando lugares altos. El Señor llevó a derribar todo eso, así que en tu vida ya no debería haber ningún lugar alto. Dice, derribarás todo lugar alto y quebrarás todas
sus estatuas. Es decir, toda la idolatría la vas a destruir. Y no sé si en tu vida todavía hay ídolos. ¿Todavía hay o ya no? Ninguno. Bueno, entendiendo que ídolos no son solo las estatuas o los muñequitos que tenías. Eso no, la idolatría no se reduce a eso. Pero yo confío también que el Señor te ha librado de la idolatría y que Él ha quitado todo afecto que tú tenías y habías depositado en algo o en alguien ocupando el lugar de Dios. Dice más: a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué va a pasar cuando tú y yo le sirvamos? Cuando depositemos en Él nuestro amor. Amén. ¿Sabes a qué se está refiriendo todo esto? A que su bendición va a estar para contigo todo el tiempo. Y hay algo que vamos a tocar en un momentito más, solamente quiero anticipártelo. Y es algo que tiene que ver con la muerte prematura. Acá está hablando de esterilidad, está hablando de mortandad, está hablando de que Él va a completar, dice, el número de tus días. Es decir, hay un día efectivamente en que tú y yo vamos a morir, pero tiene que ser el día en el que Dios dijo que ibas a morir. No de manera anticipada, no por la aflicción del enemigo, no porque vengan circunstancias a tu vida que limiten tu vida y que hagan que mueras antes de tiempo. A eso se está refiriendo esta palabra. Si yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Él iba a mandar toda la ayuda para que todo aquello que se levantara en tu contra fuera echado fuera. Sigue diciendo ahí en el verso 27, en el 29, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Así que algo que también quiero animarte es que creas en la obra que el Señor ha hecho en esta tarde, porque Él se ha levantado en contra de tus enemigos. Él ha hecho una obra, yo lo creo, y yo puedo percibir la obra del Señor en este lugar y la presencia del Señor y lo que Él está haciendo. Así que yo estoy seguro que Él ya lo ha hecho. Solo que hay ocasiones en que las cosas no se establecen de manera inmediata. Tú puedes ver aquí en este pasaje como Él dijo: yo voy a ir y me voy a levantar y voy a destruir a tus enemigos y los voy a
a sacar de delante de ti. Pero también les dice, no lo voy a hacer de manera inmediata porque tiene un propósito. No lo voy a hacer de manera inmediata porque entonces no va a haber personas, pero entonces las bestias se van a levantar en tu contra y va a haber una situación peor por ahí. Dice, poco a poco los echaré de delante de ti. Eso no quiere decir que Dios no haga una obra en tu vida. No quiere decir que Dios no tenga el poder para hacer las cosas de manera inmediata. Pero hay cosas que se deben establecer en tu vida y que se van a ir estableciendo en tu vida en la medida en que tú y yo vamos conquistando, en la medida en que tú y yo vamos caminando. Yo puedo contarte testimonios de cómo el Señor nos ha llevado a conquistar cosas o nuestra propia salud, y cómo hay momentos en que decimos, pues, Señor, si tú tienes todo el poder, ¿por qué no lo haces de manera inmediata? ¿Por qué tengo que estar pidiéndote todos los días, todo el día, hasta que cumplas? Hasta que hagas lo que yo necesito, hasta que seas propicio a mi necesidad. Y lo que sucede es que muchas veces lo que está siendo desarrollado en nosotros es un nuevo nivel de fe, para que tú y yo podamos conquistar mayores cosas. Porque el caminar tuyo y mío va a ser ascendente, tiene que ir forzosamente creciendo y madurando hasta que tú y yo podamos conquistar todo lo que el Señor ya nos ha dado. Y el día de hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y para ello quiero leerte 1 Corintios capítulo 2 en el verso 6. Es un pasaje que leímos la semana pasada, pero ahorita te voy a comentar algo particular de este pasaje. Segunda de 1 Corintios capítulo 2 verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya hablamos acerca de la madurez y a qué madurez se está refiriendo aquí. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo esto Dios lo ha preparado para ti y para mí. Pero dice, ahí viene una condición: son las que Dios ha preparado para los que le aman, para aquellos que han puesto su amor en Él. Por cuanto has puesto tu amor en mí, y ahí están todas las bendiciones desatadas a tu vida. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Él nos ha dado la libertad en Cristo y a través de Cristo. Eso es lo que nos ha concedido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, tú y yo tenemos ahora al Espíritu de Dios, que es el que da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú y yo somos libres. Pero tú y yo debemos salir el día de hoy sabiendo que realmente somos libres. Porque algo que el Señor ha estado insistiendo es que no creemos la libertad que Dios ya nos dio. No creemos que Él ya nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Debemos tú y yo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y este es el verso que quería yo leerte. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Y si tú vas a lo que dice 1 Corintios 11 en el 29 y en el 30, refiriéndose a la Santa Cena,
Está diciendo que hay enfermos y hay debilitados entre el pueblo por no discernir espiritualmente y participar indignamente de la mesa del Señor. Y te comento esto porque lo que debemos tener en nosotros es la clara revelación de la obra que Dios a través de Jesucristo, el Padre a través de Jesucristo hizo a favor de nosotros. Ese es el punto central o el punto clave de este verso. Si tú y yo no discernimos la obra de Cristo a nuestro favor, ¿qué es lo que estaremos atrayendo a nuestra vida? Ahí ese pasaje habla de juicio, pero ¿sabes cómo se manifestaría en tu vida? A través de enfermedad y a través de mortandad. Cuando hacemos las cosas sin discernir, eso es lo que pasa. Y el no discernir es ubicarnos en una condición de esclavitud porque no entendemos la obra que ya fue hecha para nosotros. Si yo te digo, ¿cuántos de ustedes son libres? Van a levantar su mano. Pero una cosa es decirlo y otra creerla o vivirlo. Si yo te cambiara la pregunta y te dijera, ¿cuántos viven como libres? ¿Cuántos levantarían la mano? Más alto, Cristi. Aquí es medio libre. ¿Cuántos viven realmente como libres? Y vivir como libres es vivir bajo la bendición de Dios. Es lo que Él ya te dio. Ya no debería haber enfermedad que prevaleciera. Ya no debería haber situaciones que limitaran nuestro andar. Así que tú y yo vamos a participar de la cena del Señor porque tú y yo hemos sido sacados de la esclavitud. Y si tú ves originalmente por qué se comió la Pascua, era por eso. El pueblo en ese momento, además de estar haciendo un acto profético, estaba participando de la Pascua porque en ese momento se estaba concretando su libertad. En ese momento se estaba concretando su libertad. En ese momento ellos iban a comer la Pascua y saldrían de la esclavitud de Egipto para nunca más volver ahí. Estarían saliendo. Así que lo que vamos a hacer tú y yo a través de participar de la Santa Cena es eso. Que hoy verdaderamente disciernas en tu espíritu que hoy al tener esa remembranza, al recordar la muerte del Señor, estás diciéndote a ti mismo que eres verdaderamente libre y que hoy estás saliendo de cualquier situación que te tuvo o te mantuvo esclavo. Y ahorita estuvo ministrando la pastora acerca de las cosas que te tenían limitado, llámese esterilidad, llámese mortandad, cualquier tipo de enemigo, enfermedad. Si tú hoy eres verdaderamente libre, vas a participar de la cena del Señor y vas a creer delante de Dios a través de esto que tú eres verdaderamente libre. Y entonces a partir de hoy caminarás siendo libre. En el Éxodo 12:14 dijo: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa fue la dirección que Dios dio al pueblo de Israel. Pero esa es la misma encomienda que tú y yo tenemos. Y haréis o haced esto en memoria de mí cada vez que lo hagáis, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que